La empresa española vive sumida en un periodo de vértigo. En la actualidad, gran parte de las ventas de las empresas que cotizan en el IBEX se dan en el exterior. Pero junto a esta expansión internacional, la crisis ha destapado graves dolencias en nuestro tejido industrial: falta de diversificación geográfica, problemas de competitividad y dificultades de financiación. Miguel Ángel Noceda, cántabro de comillas, siempre ha estado ligado a la información económica. Lleva desde 1989 en el diario El País, donde ha sido jefe de economía y es corresponsal económico, y nos presenta aquí en Periodista Digital este libro, Radiografía del empresariado español, editado por la editorial Catarata, donde nos da un panorama para aclarar quiénes son realmente los dueños del dinero en España. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Este libro arranca con el ascenso y la caída de Gerardo Díaz Ferrán. En tu libro explicas el modo, una fuente explica el modo en que se hizo rico y dice exactamente: todo era una gran chapuza. Tenía contabilidades cruzadas y sobre todo pensaba que nunca le iban a meter mano. Te pregunto, ¿se ha instalado la idea de impunidad también en el empresariado español? No, en términos genéricos no. O sea, los empresarios españoles, teniendo en cuenta la multitud de empresarios que hay, pues evidentemente la mayor parte de ellos no tienen esa idea. Lo que sí ocurre es que hubo unos cuantos empresarios que sí tienen esa idea de poderse hacerse ricos a costa de cualquier cosa y de que todo es muy fácil. Y en el caso de Díaz Ferrán y algunos de los que le rodeaban, pues esa idea fue creciendo al mismo tiempo que iba creciendo su grupo y que iba creciendo la dificultad para volver atrás. Y eso les llevó a caer en donde cayeron, ¿no? Pero él tenía cercanía con el poder, su cercanía sobre todo al círculo de Esperanza Aguirre, claro, era notoria. Quizás eso le hizo pensar que era intocable. Yo creo que influyó bastante. Yo creo que influyó bastante porque, como tú dices, la cercanía con Esperanza Aguirre, el círculo de Esperanza Aguirre, pues creyó que todo valía en esa esfera, ¿no? Y que el poder de los empresarios madrileños, de ese pequeño círculo de empresarios madrileños, pues la verdad es que era bastante grande, inmenso, ¿no? Tenían muchas concesiones en el tejido empresarial madrileño, fueron creciendo además de recibiendo la posibilidad de crecer en otros sectores, y ahí es donde llegaron a la situación que llegaron. Y el problema gordo que tuvo fue él y su socio ya muerto, Gonzalo Pascual, es que ese afán por crecer les llevó también a estar al frente de las patronales suyas, primero la turística, luego la madrileña y finalmente la gran patronal, ¿no? la COE. Y claro, llegó un momento en que ya se rebosaba el vaso y no podían seguir por ese camino, ¿no? Ahora, visto el gran la gran carrera meteórica que hace Díaz Ferrán y sobre todo su llegada a la nada más y nada menos que a la COE, uno se pregunta, ¿se puede hacer negocios en España sin tener protección política? Vamos a ver, eso es llegar a un máximo que yo no diría que todos los empresarios son así y que tienen que basarse en la protección política. Es verdad que hay sectores que viven siempre de contratos y que tienen la decisión de los gobiernos, ya sean regionales o el central, ¿no? Pues te estoy hablando de la construcción, te estoy hablando de las concesiones, tanto de autopistas como de transporte y tal, estoy diciendo que tienen que pasar por el Estado, por el gobierno, por quien lleva el Estado. Entonces eso les hace que estén muy próximos al poder y que se llegue a la posibilidad, a esas posibilidades de corrupción, porque siempre está muy cerca de que necesito el contrato y el humano es humano, y entonces el dinero que acaba siendo corrupción, pues se producen esas cosas. Pero dicho esto, dentro de esos mismos sectores, por supuesto, y en toda la fauna empresarial del país, la mayor parte de los empresarios tratan de hacer sus negocios en la vía legal,
se quejan de que tienen que bajarse las cotizaciones, etcétera, etcétera, y otras muchas cosas que le piden al gobierno, pero a la hora de cumplir con los impuestos y tal, pues tratan de cumplir. Yo de verdad que en ese caso los defiendo bastante a los empresarios. Pero dicho la pregunta tuya, evidentemente hay muchos que se meten debajo del paraguas. Es que uno piensa, paraguas Florentino, nombres que son Florentino Pérez, Rivero, bueno, el caso de Díaz Ferrán, Arturo Fernández, al final siempre están ahí, siempre tiene aunque Florentino en una entrevista lo haya negado, pero al final siempre el poder político está ahí, ¿no? Florentino no es precisamente uno de los casos que que se haya caracterizado precisamente con que se les puede meter en el mismo paquete que Díaz Ferrán y todos estos que dieron dinero al PP por la trama Gürtel fuera de la legalidad, ¿no? Muchos de ellos dieron dinero dentro de la legalidad, con fundaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre hablamos de los mismos y quizá haya más pequeños empresarios de las tramas provinciales que sí están más digamos, implicados en que estas cosas. Los grandes empresarios, y por eso te citaba el tema de la construcción siempre ha sido el caso de los más cercanos a los gobiernos, porque son los que daban los gobiernos son los que dan los contratos de infraestructuras y contratos para hacer carreteras, los contratos de obra pública, en definitiva. Claro, y también los partidos políticos encontraron una fuente de financiación a través de la obra pública. A través de la obra pública y a través de otro tipo de subvenciones. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años precisamente no ha pasado esto. Todas las empresas constructoras, el 80% de su negocio han tenido que ir a buscarlo fuera. Lo están haciendo fuera. En fin, entonces por eso no hay que matizar todas estas cosas, ¿no? Te planteo una pregunta que te la haces también en el libro. ¿Quién manda más? ¿El poder político, la banca o los empresarios? Cada uno en su sitio, ¿eh? Pero al final el BOE lo tiene el poder político, ¿no? El BOE lo tiene el gobierno, lo tiene el poder político. Las transmisiones de poderes de las grandes empresas, y entre las grandes empresas vamos a poner en España grandes empresas hay 10 o así, pero vamos a meter hasta las primeras 40 empresas, por poner un número. Si tú recuerdas, Rodríguez Zapatero convocó en 2 ocasiones a los empresarios a Moncloa. En una ocasión fueron 30 y en otra ocasión 40 a los empresarios que tenían algo que decir en el panorama económico. También convocó en unas reuniones muy restringidas a los banqueros, o sea, a las 3 principales banqueros y a los 3 principales cajeros, que en ese momento todavía había cajas, en otras 2 ocasiones. Rajoy lo ha hecho una vez, en los 2 años que lleva de presidente, y ha convocado a los empresarios, bueno, al Consejo Empresarial de la Competitividad. No exactamente lo mismo que Zapatero, que Zapatero convocó a los 40 que él consideraba principales. Ha convocado Rajoy a los 18 miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad que representan el poder, y de vez en cuando pues también convoca al presidente de la patronal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la relación gobierno con el gran capital, con el poder económico, es siempre ha estado ahí. Es de vasos comunicantes, el problema está en la pregunta me voy a la pregunta que hacías antes. El problema está en que eso lleve a que la influencia de muchos de esos empresarios sobre los ministerios sobre los ministerios que les compete o sobre el presidente del gobierno se deje notar. ¿Que se deja notar? Pues claro que se deja notar, porque al fin y al cabo estos son el gobierno tiene mucha de la parte de la imagen del gobierno tiene que ver con ello. La están ayudando, por ejemplo, a la marca España, a difundir la marca España. Recientemente hicieron un roadshow, los empresarios del Consejo Empresarial de la Competitividad hicieron un roadshow por 23 ciudades del mundo, vendiendo las bondades de España, con datos que antes de que lo hiciera el gobierno, ellos, con el Servicio de Estudios Santander, BBV, Telefónica, principalmente la Caixa, decían que la recuperación económica ya se estaba produciendo antes de que lo dijera el gobierno. En fin,
un poco más, exagerando un poco lo que tenían en las manos, pero es verdad que ellos se adelantaron al gobierno echándole una mano, diciendo que España es un buen sitio para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene el poder? Pues ya te digo que cada uno en su parcela y con vasos comunicantes. Pero no te tienes que olvidar una cosa, no se tiene que olvidar Rajoy. Esos 18 empresarios o los 40 que fueron a ver a Zapatero en su momento vienen a ser no llegan al 1% de las empresas que hay en España, del tejido empresarial que hay en España. La empresa española es PYME y es más P que M, por decirlo claramente, o sea, más pequeña que mediana. Y ese es el gran reto que tiene España, que tiene el gobierno, que no me has preguntado por ello, pero el tamaño es... Ahora vamos a entrar en eso, porque tú en el libro, esto es una especie, también una sucinta, pero muy clara biografía de lo que ha sido la patronal empresarial, sí, ¿no? La COE. Y tú comentas que la COE tiene mucha importancia para la pyme, porque la gran empresa, cuando quiere acudir al poder, lo hace directamente, no lo hace a través de la COE, ¿no? Efectivamente, por eso te decía, los grandes empresarios que forman parte de la COE, forman parte porque son los que más dinero le dan a la COE, o sea, los que más financian a la COE, a la patronal, a la COE y a todas las patronales. No te olvides que hay 6.000 patronales. Yo doy el dato en el libro, que no recuerdo si son 4.000 o 6.000 ahora. Patronales desde las más pequeñas a la gran patronal, que son donde se integran todas, ¿no? Ahí están todas. Lo que pasa que, lo que te decía, el gran tejido español son pymes. Y entonces el punto de referencia donde tienen que llegar todas es a la cúpula de la COE. Y la COE es la que tiene el reto de defender Cuevas, que fue presidente, José María Cuevas fue presidente de la COE 23 años. Él con las grandes empresas se llevaba bien, pero donde tenía su granero, digamos, no hacía falta porque que le votaran, porque solo se presentaba a él, pero hubo momentos en que hubo conatos. Por ejemplo, Rosell se quiso presentar luego en 2001, se quiso presentar a las elecciones, a unas elecciones, y no se presentó al final porque veía que no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Cuevas tenía una especie de tela de araña por toda España, muy bien dinamizada, sí, y muy bien cogida con todos los representantes, y lo tenía todo muy controlado. Y eso era la pequeña y mediana empresa. Otra cosa es que luego la patronal haya sabido darle a la pequeña y mediana empresa lo que necesitaba. O sea, las posibilidades de crecer, de hacer, de financiarse, de todos estos retos que ahora tiene la economía, la empresa española. ¿Y qué pasó en tiempos de crisis? Porque la gran empresa puede irse al exterior y puede hacer negocios fuera, pero la pyme se tiene que quedar aquí y tiene que luchar con la crisis. ¿Qué ha pasado? En estos 7 años de crisis, ¿qué ha pasado? Eso es un tema muy importante. En estos años de crisis, la empresa española ha demostrado que, y la pyme también, sobre todo en este caso más las medianas que las pequeñas, porque las pequeñas no tienen suficiente músculo, ¿no? Pero en general, por generalizar, la pyme no ha tenido más remedio que salir al exterior ante la atonía interna, ante la atonía del mercado nacional. No ha tenido más remedio que salir al exterior y vender sus productos allí. O sea, lo que se llama internacionalizarse, ¿no? Y para eso ha aprovechado mucho el camino que emprendieron las grandes multinacionales españolas, o sea, las grandes empresas españolas que son multinacionales en los años 90. Exacto. No ahora, porque las grandes eso empresas... no empezó con la crisis, eso ya se había iniciado. Las grandes empresas españolas salieron al exterior en los años 90, coincidiendo con dos cosas: la privatización de los grandes grupos españoles, o sea, de las Resol, Endesa, Telefónica, sí, Aznar, que eran no, empezó con González, incluso antes, se consolidó empezó con antes, Aznar. Pero se consolidó en los 90, cuando ya se privatizaron del todo, ¿no? Pero la salida al exterior se produjo en los años 90, se privatizaron, y estas empresas que eran grandes para crecer salieron básicamente a Latinoamérica. Y ese es el segundo punto que decía yo, que coincidió: primero, privatización en España, y segundo, liberalización o privatización también de los grandes grupos en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, Chile,
y en muchos países. Por ejemplo, coincidió con la época de Menem, que vendió aerolíneas argentinas. Sí, claro, se vende aerolíneas, se vende se vende Entel, lo que era la telefónica pública, y se le da, claro, y la mitad de Telefónica se hace con la mitad de la telefonía en España. Y ese proceso que también se produjo en Perú, que se produjo en Chile, que se produjo también menos, pero también en México. Ahí la empresa española no pudo entrar tanto, ¿no? Sobre todo sobre todo Telefónica, pues se encuentra con Slim, ¿no? Exactamente. En México los bancos, sobre todo el BBVA, que es el primer banco tiene el primer banco de México, y el Santander también está, que es el tercero o el cuarto, vamos, los bancos, pero las empresas, hay empresas menos conocidas, pero sí hay empresas en México, de estas que decimos de mediano tamaño y tal. Todo Centroamérica estaba también, las eléctricas también se fueron para allá. O sea, todas las empresas, no solamente las públicas privatizadas, sino también las que eran privadas, cogieron esa corriente, se instalaron en Latinoamérica, y esto también les sirvió de catapulta para luego ir a otras partes del mundo. De hecho, hoy están cuadrando sus resultados gracias a las inversiones que tienen fuera, ¿no? Exactamente. Ahora, para cerrar este tema, ¿qué pasó con las pymes? ¿Han aguantado o han quedado muy tocadas? Tienes razón que no hemos terminado, nos hemos ido por el otro lado. Las pymes han aguantado y han salido, y aquí quiero insisto, me pongo un poco pesado, pero insisto, más bien las que tienen de 50 trabajadores para arriba son las que han resistido bien y han salido al exterior y se han instalado. La internacionalización, es una palabra muy larga, consiste en salir a vender, a exportar, pero también a invertir en el exterior. O sea, la parte de inversión la están haciendo también, y se están quedando, y ese es el reto, que una vez que se recupere la economía española, las empresas españolas sepan quedarse. Pero eso es lo que se les critica a las empresas españolas fuera, que invierten poco, llegan, hacen un movimiento agresivo al inicio y después se quedan. Sí. Es, por ejemplo, el gran argumento de los populismos de izquierdas en Latinoamérica, donde se les culpa de no haber invertido, ¿no? Repsol, Telefónica, de no haber invertido en los últimos años. Que luego lo invierten. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que sí han invertido. Posiblemente podían haber invertido más, pero yo creo que sí han invertido en... También es verdad que las condiciones no son las mejores. Claro, también han pasado crisis y tal, en fin... En esos momentos cada uno tiene su forma de actuar, ¿no? Pero vamos, yo creo que se han invertido, y las pequeñas empresas, sobre todo las que han salido en esta crisis, pequeñas y medianas, tienen un defecto, que se han quedado en Europa. El 70% es en Europa, y ahí tienen más competencia. El reto está, aparte de Latinoamérica, que es consolidarse allí, irse para el otro lado, para Asia, que es donde no están. Pero Estados Unidos y Asia siguen siendo terrenos hostiles, ¿no?, para el capital español. Estados Unidos cada vez menos. En Estados Unidos hay una última oleada de empresas que se están metiendo mucho en Estados Unidos. Y no te hablo de las grandes, pero, o sea, sí son grandes, pero menos conocidas. Abengoa, las constructoras están todas, y además son las que mejor cartel tienen. Indra en Estados Unidos, y es una empresa tecnológica conocida, pero de las que siempre cuando hablamos se nos olvida. Son empresas de este estilo, que son grandes, y que tienen mucho tirón. Estas sí que tienen mucho tirón con sus contratas en empresas medianas que van con ellas. Y en Estados Unidos últimamente están entrando mucho. ¿Qué es lo que más admira de la empresa española? ¿Y qué sectores son más valorados? Por ejemplo, Obama creo que quedó impactado por lo que era la red de alta velocidad de España. Bueno, Obama y todo el mundo queda impactado por la alta velocidad, y por la tecnología del ferrocarril, que se han desarrollado de una forma brutal. Te he hablado de Indra. Indra es una empresa que siempre pone de modelo, y Abengoa también. O sea, ¿qué se admira? Pues lo que tú lo has dicho, el desarrollo, que por otro lado hemos pagado el coste de oportunidad, que se llama, ¿no? Esto de el desarrollo de la tecnología medioambiental, de
las renovables, de la energía renovable, que se dice que le hemos hecho todo el trabajo a todo el mundo para que ahora le salga más barato, pero es una cosa que se admira. Los sistemas informáticos para control de aeropuertos, sistemas electorales que hace Indra. Es decir, tenemos bastantes más cosas de lo que a bote pronto podemos pensar de desarrollo tecnológico en este país. Y al mismo tiempo que te digo eso, también te digo otra cosa. Aquí en España se desarrollan mucho investigaciones en ese campo, en la universidad, que se quedan en la universidad y muchas veces salen fuera porque no existe la comunicación que debiera existir con las empresas. O sea, la relación universidad-empresa es una de las cosas que deja mucho que desear. Una de las cosas que está peor en estos momentos. Vamos a hablar de la COE porque al fin de cuentas es capital en el libro. Sí. Describes la etapa de Cuevas como vigorosa al inicio porque de alguna manera funda los cimientos de la patronal, pero de estancamiento posterior. Díaz Ferrán como una huida hacia adelante. Y Rosell, la incógnita. No se sabe, tiene retos por delante, habrá que saber si los pueda cumplir o no, ¿no? Así es, Rosell tiene... Cuevas, a Cuevas le tocó, nos olvidamos de Carlos Ferrer, que fue el primer presidente de la patronal y que formaba tándem con Cuevas durante los primeros años. Ese fue el periodo, digamos, de transición Ferrer-Cuevas en el que se consolidó la patronal después de muchas negociaciones. Yo lo cuento con los gobiernos de UCD, etcétera, etcétera. Por cierto, Miguel Ángel, ¿por qué dices que UCD no tenía apoyos empresariales? No los tenía, porque no sé por qué, pero a Suárez y a Fuentes Quintana, Suárez presidente, Fuentes Quintana el ministro de Economía, vicepresidente económico, que no me salía. No les gustaban los empresarios, o sea, no les gustaba la forma de actuar de los empresarios porque querían utilizar el poder político para medrar, para sacar beneficios, entonces tenían esas reticencias. Cosa que luego no pasó con Fernando Abril Martorell, incluso, ni con García Díez, que eran políticos. Curiosamente, entonces, con los socialistas se van a llevar mucho mejor. Y con los socialistas se entendieron muchísimo mejor. Luego, después de los primeros años, Cuevas apoyó claramente a Aznar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando llegaron los socialistas, incluso antes de llegar los socialistas, pues Cuevas, que era muy listo, sabía que tenían que entenderse con Felipe González y con esto. Y encima, Felipe González, cuando nombra a Miguel Boyer ministro de Economía, pues para los empresarios fue un alivio que Miguel Boyer, que era un hombre pues que sabía de economía y que era moderado, y con Carlos Olchaga también, pues que iban a entenderse. Luego lo que pasa es que acuérdate de Rumasa o Conde, claro. Pregúntaselos a ellos, ¿no? Decía Umbral, Boyer, como no era socialista, hizo un gesto muy socialista para congraciarse, que fue nacionalizar Rumasa, más allá de los como sabemos, los negocietes que tenía también ahí, o los agujeros que había en esa empresa. Yo creo que Boyer habría nacionalizado Rumasa en cualquiera de los casos, vamos. No por congratularse con los socialistas, con lo que dices de Umbral, porque yo le preguntaba a Boyer varias veces y dice que sin ninguna duda, vamos, que lo tenía que haberle nacionalizado antes. No tardó ni un mes o 2 meses siendo ministro, pero le teníamos que haber nacionalizado antes, ¿no? Eso estaba muy claro. Y bueno, volviendo a lo que decías de Rosell, que me preguntaba. Sí, ¿cuál es el reto, no? Que le queda. El reto de Rosell, y él lo ha escrito en un libro y la teoría la tiene bien metida en la cabeza. El reto de Rosell es modernizar la patronal, olvidarse de el encallamiento que tuvo con Cuevas, la fase de putrefacción que tuvo con Díaz Ferrán, que ahí la deriva que cogió la patronal fue perderse, o sea, no conseguir todo lo contrario, conseguir que los empresarios no tuvieran en cuenta a la patronal como tal, y ahora él lo que tiene que hacer es adaptarse a la actualidad, seguir negociando con los sindicatos, la negociación colectiva y todos los temas que abarcan a la empresa y a los trabajadores. Eso no lo puede dejar, pero al mismo tiempo darle a las empresas todos los servicios
que requieren las empresas en el mundo actual. O sea, apoyo a la internacionalización. Eso es fundamental. Lo que hablábamos antes de la investigación. Poder interrelacionar universidad-empresa. También con las escuelas de negocio. Las escuelas de negocio españolas son de las mejores del mundo, y los ejecutivos que salen son de los mejores del mundo. O sea, son no de los mejores del mundo, pero son están muy bien preparados. En fin, un montón de cosas que tienen que llegar a la empresa. Tienen que llegar a la empresa de una forma fácil. Y por supuesto, cuando hablamos de internacionalización y de todo esto, es conseguir que el empresario español se mentalice de que tiene que crecer, de que tiene que tener empresas con más tamaño. Es decir, no te estoy diciendo que el taller de aquí abajo, que tiene 5 obreros, 5 trabajadores, tenga que tener 50. Desde luego eso no, porque los talleres... Pero las empresas que tienen vocación de crecer, de tener facilidades para esto. Pero fíjate que se me viene a la cabeza el caso de Iberia, por ejemplo, una empresa grande, española, sí, que está perdiendo fuelle. Bueno, ahí ¿es un caso excepcional o lamentablemente es algo que estamos viendo más a menudo? Yo creo que es un caso excepcional por las características de Iberia, es decir, o sea, las características no, por el acuerdo de Iberia con British. O sea, Iberia se ha aliado con British, como sabes, han creado ahí el grupo IAG y no deja de perder territorio, no deja de perder fuerza. Bueno, ha perdido imagen precisamente por eso, porque además el gobierno español rápidamente le ha tirado piedras contra Iberia, porque el hecho de cerrar varias líneas, que Cuba, Santo Domingo, Uruguay, o sea, Montevideo, ¿cuál más? Sí, hay varias rutas. Hay varias rutas que cerraron, algunas de ellas con una tradición tan española, digamos, sí, como, Cuba, como la de La Habana, pues eso ha empeorado la imagen. Tú les preguntas a ellos y dicen, no, nosotros somos una empresa privada y vamos a la rentabilidad. Si el vuelo de aquí a La Habana no es rentable, no lo vamos a abrir o a reabrir. Y lo mismo te dicen de esto. Lo que pasa es que, claro, cierra esos vuelos y viene Air Europa, por ejemplo, y se está forrando en Montevideo y en La Habana y en todos los sitios, en todo Domingo. Pero no se explica, ¿no? Entonces, a los que no sabemos los números de la empresa, dice qué raro que pase esto, ¿no? Bueno, yo creo que lo de Iberia ha sido, no sé si se han pasado de frenada ahí a la hora de tomar esas decisiones, pero ellos mismos lo dicen, somos una empresa privada. En todo caso, los de British deben estar contentísimos, ¿no? Sí, porque British, claro, el British ha ido a mejor, Iberia no ha ido a mejor. Lo que se ha ido mejor ha sido Vueling, que han formado parte del grupo y está yendo mucho mejor, ¿no? Y la Iberia regional esta que crearon para hacer competencia al bajo coste, pues también va bastante mejor. Por lo tanto, no sé si la decisión de Iberia ha sido acertada o no. Ha perdido una imagen, la imagen Iberia como marca española era de las más importantes, y ahora mismo me parece que es una de las más deterioradas en el panorama patrio empresarial, ¿no? Eso sí. Vamos a dejarlo aquí. Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir aquí a darnos... Nos hemos dejado mucho en el tintero, pero que lo sigan, los que nos están viendo, que lo sigan leyendo en tu libro, en Radiografía del Empresario Español, editado por Catarata, un libro imprescindible para entender quiénes son los dueños del poder del dinero, sobre todo aquí en España. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.